Las Confesiones de San Agustín, libro tercero, capítulo 1. Buscaba un objeto de amor. Llegué a Cartago y a mi alrededor chirriaba por doquier aquella sartén de amores depravados. Por aquella época yo no amaba todavía, pero deseaba amar, y hallándome en un estado de penuria más íntima, estaba resentido conmigo mismo por no ser lo bastante necesitado. Andaba a la búsqueda de un objeto de amor, deseoso de amar. Me asqueaba la seguridad y me aburría el camino sin trampas. Interiormente sentía hambre por estar alejado del alimento interior, tú mismo, Dios mío. Pero a pesar de esta hambre, no gozaba de apetito, sino que me sentía desganado de alimentos incorruptibles, no por estar saturado, sino que cuanto más vacío estaba, mayor repugnancia sentía hacia ellos. Por eso mi alma no gozaba de buena salud y se lanzaba hacia el exterior hecha una pura llaga, con la mezquina avidez de restregarse en las realidades sensibles. Sí, ya sé que si estas realidades no tuvieran alma, no constituirían objeto de amor. Amar y ser amado era para mí una dulce ocupación, sobre todo si lograba disfrutar del cuerpo de la persona amada. Lo que hacía, pues, era mancillar el manantial de la amistad con las impurezas de la pasión y empañar su tersura con las corrientes tartáreas de mi pasión carnal. Feo y deshonesto, sentía un orgulloso regodeo ante el hecho de que me consideraran como un personaje elegante y un hombre de mundo. Por fin caí también en las redes del amor, que era mi trampa favorita. Dios mío y misericordia mía, qué bueno fuiste al rociar de tanta hiel aquella suavidad, porque mi amor fue correspondido y llegué a disfrutar de un enlace secreto. La mar de contento me iba atando con lazos angustiosos, pero, como era de esperar, pronto siguieron los azotes de varas de hierro candente, provocados por celos, sospechas, temores, corajinas y peleas. Capítulo 2. Pasión por el teatro. Me sentía fuertemente atraído por las representaciones teatrales, repletas de las imágenes de mis propias miserias y de los incentivos de mi propia fogosidad, porque yo me pregunto, ¿qué explicación tiene que el hombre quiera, por una parte, sentir dolor ante espectáculos luctuosos y trágicos, mientras que, por otra, no desea sufrirlos en su propia carne? No obstante, observamos que el espectador lo que busca realmente en los espectáculos es compartir el dolor y que este dolor se le convierta en fuente de placer. ¿Qué es todo esto sino una locura fuera de lo común? El caso es que la conmoción que personalmente siente el espectador va en proporción inversa de su propio estado de salud respecto de las pasiones, aunque, según nuestro modo de hablar, cuando uno sufre a nivel individual, a este tipo de dolor se le suele llamar miseria, pero cuando el sufrimiento es compartido con otros, se le llama misericordia o compasión. En resumidas cuentas, ¿qué clase de misericordia o compasión puede existir en temas de ficción llevados al teatro? Porque hay una cosa cierta: al espectador no se le intima a que acuda a prestar auxilio, únicamente se le invita a la compasión, al sufrimiento, y cuanto más se sufre, tanto mayor es la cortesía y deferencia que se tiene con el autor. Y si se da el caso de que las desgracias humanas, históricas o de ficción, se representan de modo que el espectador no siente dolor o compasión,
Entonces uno se va del teatro aburrido y censurando la obra, mientras que si uno se siente embargado de dolor, se mantiene atento y divertido. De acuerdo con esto, hay que concluir que también las lágrimas y los dolores constituyen objeto de amor. Por supuesto que lo que quieren todos los hombres es gozar. A nadie le gusta ser un miserable, pero sí que le gusta ser compasivo. Y puesto que ser compasivo conlleva necesariamente el dolor, ¿será esta la única razón que explica nuestro gusto por el dolor? Esta compasión tiene su origen en aquel manantial de la amistad, pero ¿qué trayectoria sigue? ¿Hacia dónde fluye? ¿Por qué se despeña en el torrente de pez hirviendo, en el tremendo oleaje de pasiones oscuras en que, por propia voluntad, se va transformando y convirtiendo aquel manantial, una vez que se ha desviado y desprendido de la tranquilidad serena del cielo? Ante este panorama, ¿vamos a rechazar de plano la misericordia o compasión? En absoluto, no. Luego, ocasionalmente hay que amar los dolores, pero atención, alma mía, cuidado con la basura, especialmente tú, que te hallas bajo la tutela de mi Dios, del Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado por los siglos. Cuidado con la impureza. Ni siquiera yo dejo ahora a un lado la misericordia, pero entonces, en los espectáculos teatrales, disfrutaba haciendo causa común con los enamorados cuando se solazaban en sus vicios. Disfrutaba, aunque se tratara de una representación teatral producto de la imaginación, pero cuando la desgracia separaba a estos amantes, me invadía una especie de tristeza llena de compasión. Las dos situaciones eran de mi agrado. Actualmente me produce más pena el que se complace en el vicio que el que sufre las mayores calamidades por la pérdida de un placer pernicioso o por la privación de una felicidad miserable. Esta última es una compasión o misericordia más auténtica, pero en ella el dolor no causa placer, porque si el que se compadece de un miserable merece toda alabanza por su obra de caridad, el que se precia de ejercer la caridad fraternal preferiría, sin embargo, que no hubiera dolencia alguna. Y si la benevolencia tiene mala voluntad, cosa absurda a todas luces, el que practica la misericordia auténtica y sincera podría desear que hubiera desgraciados para poder ejercitarla en ellos. Hay, por consiguiente, algún dolor que merezca aprobación, pero no hay ningún dolor que tenga que ser amado. Tú, Señor Dios, que amas las almas con una pureza mucho más profunda que la nuestra, dispones de una misericordia infinitamente más pura e incorruptible que la nuestra, porque no sientes el impacto de dolor alguno. Pero, ¿quién es capaz de acercarse a este ideal? Por aquellas fechas andaba yo buscando algo por lo que sentir dolor, porque me gustaba sentir dolor, me gustaba dolerme de las desgracias ajenas, tanto en los espectáculos de carácter ficticio como en los de entretenimiento. Y de las actuaciones del comediante, la que más me cautivaba era aquella que más lágrimas me arrancaba. ¿Qué tiene, pues, de extraño que yo, infeliz oveja escapada de tu rebaño e incapaz de soportar tu pastoreo, me viera infectado de una repelente sarna? De aquí procedía el gusto que yo sentía por los dolores, y no precisamente por aquellos dolores de profunda incidencia en mi ánimo, pues no me gustaba sufrir aquellas desgracias que se representaban en los espectáculos, sino por aquellos dolores cuya visión y audición viniera a ser para mí una especie de rasguño superficial sobre la piel, pero a estos dolores superficiales, equivalentes a un simple arañazo, le seguía una inflamación acompañada de fiebre, una llaga purulenta y una infección tremenda.
esta era mi vida, pero, Dios mío, ¿era vida esto? Capítulo 3. Agustín, número 1 de su promoción, juicio sobre el gamberrismo estudiantil. Y en derredor mío, y en vuelo remontado, se cernía sobre mí tu misericordia. En qué cantidad de maldades me fui enviciando. Me fui tras la pista de una sacrílega curiosidad. Después de dejarte plantado a ti, esa curiosidad me llevó a rendir los obsequios más degradantes, menos fiables y más decepcionantes a los demonios, en cuyo honor inmolaba mis malas acciones, pero en cada uno de estos pasos tú me azotabas. Recuerdo que en cierta ocasión tuve incluso la osadía de desear y poner en práctica, dentro del recinto de tu iglesia y en medio de la acción litúrgica, un asunto que me acarreó frutos de muerte. Él fue la causa de que me fustigaras con serios correctivos, que no eran nada en comparación de mi culpa. Oh Dios mío, misericordia mía, refugio mío, ante mis terribles dañadores, entre los cuales anduve vagando muy cuellerguido para apartarme de ti, enamorado de mis caminos, no de los tuyos, y galanteando de una libertad propia de fugitivos. Los estudios calificados de nobles a que yo me dedicaba tenían como meta la carrera forense, los tribunales y los pleitos. Tenía que promocionarme en esta profesión, donde se adquiere tanto mayor fama cuanto con mayor éxito se recurre a procedimientos fraudulentos. La ceguera humana es tan grande que llega a presumir de esta misma ceguera. Yo era el número 1 de mi promoción en la escuela de retórica y disfrutaba de mi vanidad, embaramiento y pedantería. De todos modos, tú sabes, Señor, que yo era mucho más pacato y me mantenía totalmente al margen de las gamberradas que hacían los eversores o perturbadores del orden, calificación siniestra y diabólica que llegó a ser vitola de finura y elegancia. Entre ellos mantenía una actitud medio cínica, medio decente, porque en el fondo no era ni me consideraba uno de ellos. Frecuentaba sus reuniones, a veces disfrutaba de su camaradería, pero siempre desaprobaba su proceder, aquellas gamberradas con que cínicamente acosaban la timidez de los inexpertos. Sus ultrajes no obedecían otros móviles que los de servir de pábulo a sus francachelas y malditas orgías. Creo que no hay nada que más se parezca a las acciones de los demonios. Así pues, ¿qué apelativo podría cuadrarles mejor que el de gamberros o perturbadores del orden, perturbados ellos los primeros y pervertidos por los espíritus burlones, seductores y sinuosamente embaucadores que les hacen caer en la misma trampa del ridículo y del engaño que ellos maquinan para los demás? Capítulo 4. La lectura de Cicerón transforma a Agustín. Rodeado de estos camaradas y en una edad todavía sin consistencia, me dedicaba al aprendizaje de los textos de elocuencia. Trataba de sobresalir en esta materia, no sin antes trazarme unas metas por demás censurables y fantasiosas para el regodeo de la vanidad humana. Siguiendo el programa usual de mis estudios, me di de manos a boca con un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiran, no así su talante. Ese libro suyo contiene una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura realizó un cambio en mi mundo afectivo. También encaminó mis oraciones hacia ti, Señor, e hizo que mis proyectos y deseos fueran otros. De golpe, todas mis expectativas de frivolidad perdieron crédito, y con increíble ardor de mi corazón ansiaba la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para iniciar el retorno a ti. Ya no leía para dar sutileza a mi lengua, cosa que parecía hacer a expensas del dinero que al filo de mis 19 años y tras la muerte de mi padre hacía 2, mi madre me hacía efectivo.
No, no releía aquel libro para darle más mordiente a mis expresiones, ni me interesaba ya tanto su estilo elocuente como los contenidos de esta elocuencia. Qué ardor sentía, Dios mío, qué ganas tenía de retomar el vuelo hacia ti desde las realidades terrenas, sin darme realmente cuenta de lo que estabas haciendo conmigo, porque de hecho, en ti tiene su morada la sabiduría, y este amor a la sabiduría recibe en griego el nombre de filosofía. Aquel tipo de literatura me iba enardeciendo en ese amor. Hay quienes a través de la filosofía, matizando y coloreando sus errores con palabras sanas y respetables, practican el encanto de la seducción. Casi todos estos filósofos, próximos o lejanos en el tiempo, aparecen en aquel libro y son objeto de recensión o desenmascaramiento, quedando en pie allí aquel aviso saludable de tu espíritu, por conducto de tu siervo bueno y piadoso. Mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas falacias fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por aquella época, tú lo sabes bien, Señor, luz de mi corazón, al no tener yo conocimiento de estas palabras apostólicas, hallaba mis delicias únicamente en aquella exhortación. Sus palabras eran un incentivo, una provocación, un revulsivo para que amara, buscara, alcanzara, conservara y abrazara no esta o aquella secta o escuela, sino la sabiduría sin aditivos, por sí misma y en sí misma. Lo único que aguaba en mí aquella hoguera tan grande era el no hallar en aquel libro el nombre de Cristo, porque este nombre, Señor, este nombre de mi Salvador, de tu Hijo, lo había mamado piadosamente mi tierno corazón con la leche de mi madre, lo había mamado por tu misericordia y lo tenía profundamente grabado. Por eso, aunque este libro fuera una obra literaria bien escrita y seria, en el fondo no acababa de entusiasmarme del todo. Capítulo 5. La Sagrada Escritura, una decepción. Así pues, tomé la resolución de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido. Y entonces es cuando me doy cuenta de que son algo que no está al alcance de la gente orgullosa, de algo que está asimismo oculto a los niños, algo que de entrada es humilde, pero en el fondo es sublime y plagado de misterios. No era yo la persona adecuada para poder adentrarme en ellas, ni para agachar la cabeza tratando de acomodarme a sus pasos. Cuando me interesé por su lectura, mis sentimientos no coincidían con los sentimientos que actualmente expreso. A primera vista, la estimación que me merecieron era la de que no tenían categoría suficiente para sufrir un careo con la majestad tuliana. Mi abotargamiento no cuadraba con sus dimensiones y, por otra parte, mi agudeza intelectual no era capaz de penetrar en sus interioridades. Pero en el fondo, esa escritura está hecha para crecer con los pequeñuelos. Y claro, yo desdeñaba ser pequeñuelo e hinchado de orgullo me consideraba un fuera de serie. Capítulo 6. La verdad maniquea. Así que vine a caer en manos de unos hombres de orgullo delirante, carnales y charlatanes a más no poder. En su boca solo había trampas diabólicas y una especie de liga pegajosa confeccionada a base de las sílabas de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito, Consolador nuestro. Estos nombres no se apeaban de sus labios, pero no pasaban de ser meros sonidos articulados de la boca y de la lengua. Por lo demás, su corazón estaba huero y vacío de verdad, y repetían machaconamente, verdad, verdad. Me hablaban muchas veces de ella, pero nunca se hallaba en ellos, sino que sus palabras eran pura falsedad. No solo lo que decían de ti,
que eres realmente la verdad, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya. Acerca de estos elementos, debí dejar de lado los argumentos de los filósofos, incluso cuando han formulado la verdad sobre ellos. Debí hacerlo por amor tuyo, Padre mío, bien sumo, belleza de todas las bellezas. Ay, verdad, verdad, cuán íntimamente suspiraban por ti en aquel entonces las fibras más íntimas de mi corazón, cuando aquellos hombres repetían a mis oídos frecuentemente y de mil maneras los ecos de tu nombre, primero solo de palabra y luego en numerosos y gigantescos libros. Esta era la vajilla en que a una persona como yo, hambrienta de ti, me servían, en vez de ti, el sol y la luna, bellezas salidas de tus manos, pero, al fin y al cabo, obras tuyas, no tú mismo. El caso es que ni siquiera me servían las principales, ya que las obras espirituales tienen prioridad de rango sobre las obras corpóreas, aunque éstas sean luminosas y celestes, pero yo no tenía hambre ni sed, ni siquiera de las principales, sino de ti mismo, que eres la verdad, donde no existe cambio ni el más leve asomo de oscuridad. En aquella vajilla seguían sirviéndome resplandecientes creaciones de la imaginación. ¿No habría sido preferible amar a este sol verdadero, verdadero al menos para estos ojos, que amar todas aquellas otras cosas falsas para nuestro espíritu, engañado por los sentidos? Como, a pesar de todo, seguía pensando que lo que me servían eras tú, seguía comiendo, pero no con avidez, porque ni tenías sabor en mi paladar, ni te saboreaba como eres, ya que indudablemente aquellas ficciones vacías no eran tú mismo, ni me alimentaba, todo lo contrario, me sentía cada vez más exhausto. La comida de los que sueñan se parece muchísimo a la comida de los que están despiertos. Sin embargo, la comida de los que sueñan no alimenta a los que duermen. Estos se limitan a dormir, pero aquellos manjares no se te parecían lo más mínimo, oh verdad, como ahora acabas de decírmelo, porque eran fantasmas corpóreos, cuerpos falsos, y más reales que estos son los cuerpos verdaderos que contemplamos con nuestros ojos carnales, sean cuerpos celestes, sean terrestres, y lo propio hacen las bestias y las aves. Vemos estos cuerpos con mayor realismo que cuando nos los imaginamos. Asimismo, nos ofrece más garantías de certeza el imaginar aquellos cuerpos que los otros fantasmas mayores e infinitos que con ocasión de estos nos imaginábamos, fantasmas que no tienen entidad alguna. De este tipo de vaciedades me alimentaba yo por aquel entonces, pero en realidad me quedaba en ayunas. Mas tú, amor mío, ante quien me siento extenuado para ser fuerte, no eres ninguno de estos cuerpos que contemplamos, aunque sea en el cielo, ni ninguno de los otros que no vemos allí, porque eres el creador de todos ellos, y no los cuentas entre tus creaciones más perfectas. Qué lejos estás de todos aquellos fantasmas míos, de los fantasmas de los cuerpos de existencia totalmente nula. Más reales que ellos son las representaciones de los cuerpos que existen, y aún más reales que éstas son los cuerpos mismos. Pero ellos no son tú, tampoco eres el alma, que es la vida de los cuerpos, y la vida de los cuerpos es más excelente y más real que los cuerpos mismos. Tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas, que vives por ti mismo sin experimentar cambio alguno, vida de mi alma. ¿Dónde estabas entonces respecto de mí? Ay, qué lejos, vagabundeaba yo por lejanas tierras, apartado de ti y privado de las mismas bellotas de los cerdos que yo apacentaba con bellotas. De cuánta mayor ascendencia gozaban los mitos de los gramáticos y de los poetas que toda aquella faramalla. Los versos, los poemas y el espectáculo del vuelo de Medea tenían para mí mucho mayor interés que los 5 elementos presentados con variedad de camuflajes como medida de seguridad
ante las 5 cavernas tenebrosas. Estos elementos carecen totalmente de entidad y acarrean la muerte de todo el que cree en ellos. A propósito de versos y poemas, personalmente los conceptúo como un plato aceptable. En cuanto al vuelo de Medea, tengo que reconocer que, si bien es cierto que yo lo declamaba, eso no significa una afirmación del hecho. Por supuesto que cuando lo oía declamar no me creía ni una palabra. Sin embargo, aquellos otros embustes sí que los creí a pie juntillas. Pobre de mí, ¿por qué escalones fui descendiendo hasta las profundidades del infierno? Estaba enfermo y ardía de fiebre debido a una insuficiencia de verdad cuando te buscaba. Dios mío, reconozco que me llegó tu compasión cuando aún no te confesaba, cuando te buscaba no siguiendo las directrices del entendimiento racional con que quisiste diferenciarme de las bestias, sino según el sentido carnal. Pero tú me eras más íntimo que mi propia intimidad y más alto que lo más alto de mi ser. Vine a tropezar con aquella mujer provocativa y simplona que nos presenta el enigma de Salomón, que sentada en una silla a la puerta de su casa, pregona a todos los transeúntes: comed de este sabroso pan de tapadillo y bebed la dulzura de las aguas hurtadas. Esta mujer me sedujo al hallarme fuera de mi casa, alojado en mi ojo carnal y rumiando para mis adentros todo cuanto había glotoneado a través de su pupila. Capítulo 7. Moralidad maniquea. Yo era desconocedor de la otra realidad, de la realidad verdadera, y en esta situación me vi sutilmente inducido a hacerles el juego a aquellos engañabobos que me hacían preguntas como estas: ¿cuál es el origen del mal? ¿Está Dios demarcado por una forma corporal? ¿Tiene pelo y uñas? ¿Se conceptúan como justos los que practican la poligamia, el homicidio y el sacrificio de animales? Y yo, que era analfabeto en estos temas, estaba hecho un lío. Al desviarme de la verdad, me creía ir al encuentro de ella porque desconocía que el mal es simplemente privación del bien hasta llegar a la nada, que es privación absoluta del ser. ¿Y a santo de qué iba yo a saberlo si mi campo de visión se limitaba a la esfera de lo corpóreo y mi visión espiritual tenía como objeto único y exclusivo las creaciones de mi imaginación? No sabía que Dios es espíritu y no un ser dotado de miembros a lo largo y a lo ancho, ni un ser con masa, ya que la masa es más pequeña en sus partes que en el todo, y aún admitiendo que la masa sea infinita, sigue siendo más pequeña en las partes concretas, circunscritas a un espacio que en su totalidad infinita. Además, tampoco está presente en todas partes y en su totalidad como el Espíritu, como Dios. Asimismo, desconocía totalmente qué es lo que hay en nosotros que motive aquello por lo cual somos hechos a imagen de Dios, y lo somos de verdad, según el testimonio de la Escritura. Tampoco tenía idea de la verdadera justicia interior que no emite dictamen con base a criterios basados en las costumbres, sino según la ley rectísima del Dios omnipotente, reguladora de las pautas de comportamiento de los distintos países y épocas, y acomodada a estos países y épocas, ley que es idéntica siempre y en todas partes, no en una parte una y en otra parte otra. De acuerdo con esta ley, fueron justos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos cuantos fueron acreedores de las alabanzas de la boca de Dios, pero que conceptuó como inmorales ese atajo de analfabetos que dictamina con criterios de tribunal humano y que mide la conducta universal del género humano con criterios de parcialidad. Esta actitud viene a ser como si un profano en materia de armaduras y sin conocer la correspondencia de cada pieza quisiera encajarse una bota en la cabeza, que el yelmo le sirviera de calzado y que luego protestara de que no le valen ni el yelmo ni las espinilleras, o como si otro individuo del ramo del comercio
se incomodara porque en un día concreto, declarado fiesta laboral desde el mediodía, no se le permite abrir el comercio por la tarde para vender lo que solo está permitido vender por la mañana, o como si alguien dentro de un mismo recinto doméstico viera que a un esclavo cualquiera se le permite manejar el menaje, cuyo uso no le está permitido al copero que sirve a la mesa, o que en los establos se realicen tareas no permitidas delante de la mesa, y se subiera por las paredes diciendo que parece mentira que, siendo la casa una y la familia una, no tengan todos idénticas atribuciones en todas las dependencias de la casa. Así les ocurre a estos. Se disgustan al oír que en otros tiempos les estaban permitidas a los justos ciertas prácticas que no se permiten a los justos de hoy, y que los mandamientos que Dios les dio a aquellos difieren de los mandamientos que hoy da a estos por razones coyunturales, siendo así que están al servicio de la misma justicia. Se enfadan a pesar de estar viendo que en un mismo hombre, un mismo día y una misma casa hay cosas que son competencia exclusiva de un sector del personal y otras de otro, y que lo que estuvo permitido a una hora concreta ya no lo está a otra, y que lo que está mandado o permitido en un rincón está prohibido o penalizado en otro cercano. ¿Es que la justicia es tornadiza y mudable? No, son los tiempos que ella gobierna los que no tienen idéntica trayectoria. Precisamente por eso son tiempos. Pero los hombres, cuya vida temporal es breve, incapaces de ver la correlación de motivos válidos en los siglos pasados entre los pueblos extranjeros, de quienes no tienen experiencia, y las gentes de quienes sí la tienen, son capaces, por otro lado, de ver con facilidad en un mismo cuerpo, en un mismo día y en una misma casa lo que conviene a cada miembro, a cada instante, a cada sitio y a cada persona. Al hablar de los tiempos pasados, no les cabe esto en la cabeza, pero están de acuerdo en que esa es la realidad en la época actual. Por aquel entonces yo nada sabía de esto ni reparaba en ello. Era algo que surgía de continuo ante mis ojos, pero yo estaba ciego. Por una parte, cuando recitaba algún poema, tenía muy en cuenta que no era correcto encajar un pie métrico de modo caprichoso, sino que las reglas de la métrica establecían qué pies y qué metros eran los adecuados. La misma arte métrica que regulaba mis declamaciones no hacía distinción entre párrafo y párrafo, sino que constituía un sistema global para todo el verso. Pero, por otra parte, era incapaz de descubrir que la justicia, a la que servían los hombres buenos y santos, poseía con mucha mayor excelencia y altura, y tenía conjuntados todos los preceptos de modo simultáneo, sin variaciones de tipo parcial, y, sin embargo, sabiendo distinguir entre unas épocas y otras, Dios no manda todos los preceptos a la vez, sino que distribuye y manda a cada época los apropiados. A pesar de todo, como estaba ciego, aún me atrevía a reprender a los piadosos patriarcas, que no se limitaron a utilizar las realidades de su época, siguiendo el mandato y la inspiración de Dios, sino que por revelación divina anunciaron con antelación el futuro. Capítulo 8. Moral estable y moral tornadiza. ¿Hay algún tiempo o lugar en que sea injusto amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y al prójimo como a ti mismo? En consonancia con esto, los vicios contra natura, como fueron los de los sodomitas, deben ser objeto de rechazo y de castigo. Si todo el mundo incurriera en esta clase de vicios, caerían bajo el peso de la ley divina por ser reos de la misma culpa. Dios no creó a los hombres para esos torpes manejos. Estas prácticas suponen una violación de la unidad que debe reinar entre Dios y nosotros, cuando la misma naturaleza, cuyo autor es Dios, queda contaminada por el pecado. Respecto a las acciones que son viciosas por vulnerar las instituciones humanas,
hay que evitarlas regulándolas con el criterio del pluralismo de costumbres y usos para cumplir los convenios suscritos entre ciudad y ciudad o los pactos estipulados por la ley, y para que no los viole cualquier capricho de un ciudadano o de un forastero. Y todo ello porque la parte que no se conforma con el todo viene a resultar algo grotesco o deforme. Pero cuando es Dios el que manda algo contra los usos o pactos establecidos, sean del carácter que sean, hay que hacerlo, aunque no se haya hecho nunca, restaurarlo cuando ha dejado de llevarse a la práctica e implantarlo cuando no está organizado. Si a un rey le está permitido establecer disposiciones que con anterioridad a él nadie había establecido, ni siquiera él mismo, y el acatamiento de estas leyes no va en detrimento de la comunidad ciudadana, ni tampoco va contra la sociedad, ya que el pacto general de la sociedad estipula la obediencia a los reyes, con cuánta mayor razón habrá que rendir a Dios obediencia sin vacilación, como Rey que es de toda la creación. Al igual que entre las autoridades de carácter humano, la mayor siempre goza de prioridad ante instancias subalternas, así ocurre en Dios. Lo propio acontece con los delitos que se originan del placer de hacer daño tanto por ultrajes como por perjuicios, y cuando ambas cosas se hacen por venganza, como ocurre entre enemigos, o por obtener beneficios extraordinarios, como el bandolero que atraca al caminante, o por evitar algún mal de parte de la persona que se teme, o por envidia, como le ocurre al desgraciado frente a una persona afortunada, o al que goza de cierto bienestar frente a aquel que puede hacerle la competencia, a quien teme que se ponga a su nivel, o por el mero placer del mal ajeno, como le ocurre al espectador de los juegos gladiatorios, o a los que se burlan y hacen mofa de cualquier otra persona. Estas son las fuentes de la maldad que brotan del apetito de mandar, de curiosear y de sentir. Esos apetitos pueden ser uno, dos o todos a la vez. Ellos dan origen a una vida mala que es contraria a los 3 primeros mandamientos y a los otros 7 que les siguen, es decir, al salterio de 10 cuerdas, que es tu decálogo, Dios altísimo y dulcísimo. Pero, ¿qué vicios nuestros pueden afectarte a ti, que eres incorruptible? ¿Qué crímenes pueden cometerse contra ti, a quien nadie puede dañar? Tu venganza radica en las acciones que los hombres ejecutan contra sí mismos, porque incluso cuando pecan contra ti, actúan perversamente contra su propia alma, y su maldad se hace trampa a sí misma, tanto corrompiendo y pervirtiendo la propia naturaleza, hechura y ordenación tuya, como haciendo uso inmoderado de lo lícito o ardiendo en deseos de lo ilícito, utilizándolo en prácticas contra natura. También son reos los que se ensañan contra ti de pensamiento y de palabra y dan coces contra el aguijón. Lo son asimismo aquellos que, después de saltarse las barreras de la sociedad humana, sienten alegría y se aventuran a hacer alianzas y romperlas a capricho. Y eso acontece cuando se te da de lado a ti, que eres fuente de la vida, que eres el creador único y verdadero del universo, y cuando con orgullo egoísta se ama una falsa unidad en lo parcial. Así pues, la piedad humilde hace que retornemos a ti, y así nos purificas de las malas costumbres y te muestras favorable ante los que te confiesan sus pecados, y escuchas los gemidos de los cautivos, y nos libras de las cadenas que nosotros nos hemos forjado. Así evitas que alcemos contra ti los cuernos de una libertad engañosa, por el deseo codicioso de tener más o por el miedo de perderlo todo, estimando nuestros intereses personales por encima de ti, que eres el bien de todos. Capítulo 9. Complejidad de los actos humanos. Pero al lado de los vicios personales, de los delitos y del gran número de ofensas que se hacen al prójimo, se hallan los pecados de los proficientes, es decir, de los que avanzan por el camino recto. Estos pecados suponen una actitud doble por parte de las personas juiciosas.
los critican desde el prisma de la perfección y los elogian ante la esperanza de que den su fruto, tal como nos ocurre a nosotros ante los campos verdes de cereal. Y hay otras cosas parecidas a los vicios y a los delitos, pero que no son pecados, porque no te ofenden a ti, Señor Dios nuestro, ni a la sociedad humana. Tal es el caso del que se agencia cosas convenientes y útiles para la vida en determinadas circunstancias, y no consta si esta acción tiene su origen en el apetito de poseer o no, o como cuando se aplica el castigo a algunas personas con ánimo de que se corrijan, en uso de la potestad ordinaria, y no consta si es o no por el gusto de hacer daño. Según eso, hay muchas acciones que no gozan del beneplácito humano, pero que gozan de tu aprobación, y hay otras muchas que tienen el visto bueno de los hombres, pero que tú personalmente desapruebas. Y es que de ordinario una cosa es el aspecto externo de la acción y otra el ánimo del que la ejecuta, así como la coyuntura misteriosa del tiempo. Pero cuando tú mandas de pronto algo insólito e imprevisto, algo incluso que habías prohibido en otras épocas, aunque te reserves por algún tiempo las razones de tu mandato, y aunque esté en marcada oposición al pacto de algunos hombres de la sociedad, ¿quién abrigará la menor duda de que hay que llevarlo a cabo cuando es justa esa sociedad humana que está a su servicio? Felices pues los que son conscientes de que tú lo has mandado, porque los que están a tu servicio lo hacen todo para demostrar que esto es lo que postula el momento actual o para hacer un pronóstico de lo que está por venir. Capítulo 10. Algunos disparates maniqueos. Sin tener conciencia de estos extremos, yo me burlaba de aquellos tus siervos y profetas santos, y al chancearme de ellos, ¿qué es lo que yo conseguía, sino que tú te rieras de mí? De hecho, fui cayendo poco a poco y de manera insensible en tal cúmulo de extravagancias y aberraciones que llegué a creer que cuando se arranca un higo, tanto éste como la higuera, su madre, lloran lágrimas de leche. Pero si casualmente este higo lo llega a comer algún santón de la secta maniquea, por supuesto que arrancado del árbol, no por delito propio, sino ajeno, y lo incorpora a sus entrañas, ocurre luego que, entre los gemidos y eructos que acaecen durante la oración, una vez ingerido, saldrán bocanadas de ángeles e incluso partículas de Dios, y estas partículas del Dios sumo y verdadero habrían quedado aprisionadas para siempre en aquella fruta si los dientes y el estómago de un electo no las hubiera liberado. Y yo, pobre de mí, di por sentado que debemos tener mayor sensibilidad ante los frutos de la tierra que ante los seres humanos en cuyo beneficio han germinado. Si algún hambriento no maniqueo los solicitara, me parecía, en caso de dárselos, como condenar aquel bocado a la pena capital. Capítulo 11. El sueño de Mónica. Pero enviaste tu mano de lo alto y sacaste mi alma de esta cima tenebrosa, mientras mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al espíritu que le habías dado, veía ella mi muerte, y tú la escuchaste, Señor, la escuchaste y no mostraste desdén por sus lágrimas, que profusamente regaban la tierra allí donde hacía oración. Tú la escuchaste, porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir con ella la mesa y el hogar que había comenzado a negarme ante el horror y aversión que le provocaban las blasfemias de mi error? Lo que vio en sueños es que ella se encontraba sobre una regla de madera y que un joven resplandeciente, alegre y risueño se le acercaba a ella, llena de tristeza y amargura. Al preguntar de este joven por los motivos de su tristeza y de sus lágrimas de cada día, no con ánimo de enterarse, como ocurre de ordinario, sino con intención de aconsejarla, y al responderle ella que lloraba mi perdición,
le mandó que se tranquilizase y que observara con detenimiento que donde ella estaba ahora, allí estaba también yo. Cuando ella fijó su vista en este punto, me vio a su lado, de pie, sobre la misma regla. ¿Qué explicación darle a este hecho, sino que tus oídos estaban muy cerca de su corazón? Dios Todopoderoso y bueno, que te preocupas de cada uno de nosotros, como si fuera el único objeto de tus cuidados, y cuidas de todos como si cada uno fuera un ser único. ¿Cómo explicarme a sí mismo el hecho que sigue? Recuerdo que al contarme mi madre esta visión y al tratar yo por mi parte de convencerla de que no perdiera las esperanzas de que un día, andando el tiempo, ella sería lo que yo era en la actualidad, al momento y sin dudar lo más mínimo me respondió: no me dijo que donde está Él también estarás tú, sino al revés, donde estás tú, allí estará también Él. Te confieso, Señor, este recuerdo, y en la medida en que puedo evocarlo, y de ordinario no me lo he callado, realmente me impresionó tu respuesta por conducto de mi avispada madre, que no se sintió alterada por esta falacia interpretativa tan sutil y por haber visto tan pronto lo que debía verse, y que yo, por supuesto, no había advertido antes de que ella lo dijera. Me impresionó más tu respuesta que el sueño mismo con que anunciaste a esta piadosa mujer con tanta antelación y para consolar sus inquietudes lo que había de realizarse, pero mucho más adelante. Transcurrieron casi 9 años. Seguí revolcándome en el profundo lodazal y en las tinieblas de la falsedad, con ligeros amagos de levantarme, pero la caída era cada vez más grave. Ella seguía siendo la viuda casta, piadosa y sobria, como tú las quieres. La esperanza la tenía más animada, pero no por ello descuidaba sus lágrimas y lamentos, ni cesaba de llorar ante ti por mí a todas las horas en sus rezos, y sus plegarias entraban en tu presencia, aunque tú seguías dejándome a merced del volteo y del remolino en aquella oscuridad. Capítulo 12. El hijo de las lágrimas. En este lapso volviste a darle otra respuesta que yo recuerde. Paso por alto muchos detalles porque tengo prisa por llegar a aquellos puntos que más urge el confesarte, y de otros muchos no me acuerdo. Volviste a darle otra respuesta, esta vez por conducto de un sacerdote tuyo, obispo por más señas, nutrido en tu iglesia e instruido en tus escrituras. Al rogarle mi madre a este hombre que hablase conmigo, refutase mis errores, me desaconsejase mi mala vida y me adoctrinara en el bien, costumbre que practicaba cuando se encontraba con alguien dispuesto a escucharla, este hombre no consideró oportuno acceder a sus demandas, y creo que con buen criterio, por lo que pude observar más adelante. Por toda respuesta le dijo que yo era refractario a todo consejo, porque estaba infatuado ante el esnovismo de la herejía maniquea. Tenía además referencias de que yo había confundido y atosigado a muchos ignorantes, suscitando algunas polémicas de menor cuantía. Las referencias ella misma se las había dado. Déjale como está, dijo. Limítate a pedir al Señor por él. Él mismo en sus lecturas irá viendo personalmente en qué errores y en qué clase de impiedad se haya metido. Al mismo tiempo le contó su experiencia personal. Siendo niño, su misma madre, engañada, le había puesto en manos de los maniqueos, y él no se había limitado a leer casi toda la totalidad de sus libros, sino que incluso los había copiado, y él mismo, sin necesidad de argumentos ni convicciones ajenas, había visto bien clara la necesidad de apartarse definitivamente de aquella secta, por eso la abandonó. Pero como ni a pesar de las manifestaciones de este hombre mi madre se tranquilizaba, sino que seguía insistiendo y llorando a lágrima viva para que tuviera una entrevista conmigo en vistas a tratar este asunto, ya cansado de su machaconería, le dijo: anda, vete y que vivas muchos años. Es imposible que se pierda
el hijo de esas lágrimas? Esa respuesta sonó en sus oídos como un oráculo celestial, según me contaba muchas veces en sus charlas conmigo.